the mic. Okay, estamos aquí en el. Sorry, we're here in 1 Samuel chapter 5 verses 1 to 2. Entonces vamos a comenzar con 1 Samuel capítulo 5 del versículo 1 y 2. It says this: After the Philistines had captured the ark of God, they took it from Ebenezer to Ashdod, and then they carried the ark into Dagon's temple and set it beside Dagon. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. So last week we saw that the Philistines had captured the Ark of the Covenant in war. Y la semana pasada vimos que los filisteos habían tomado el arca del pacto en la guerra. And the people of Israel had been using the Ark of God kind of like a magic charm. El pueblo de Dios había utilizado el arca del pacto como un amuleto de buena suerte. They went to war and it didn't work out. Y fueron a la guerra utilizándola, pero no funcionó. They didn't know what to do, and so they said, well, let's go back to Shiloh and grab the ark and we'll bring it with us. Entonces no sabían qué hacer, fueron a Silo, agarraron el arca y la llevaron con ellos a la guerra. They didn't ask God about why they were having issues. No se tomaron el tiempo para preguntarle a Dios del por qué estaban teniendo problemas. He didn't tell them, go get the ark and bring it to battle. Dios no les dio la instrucción, vayan por el arca del pacto y llévenla a la guerra. They had a plan and they just went ahead and did it. Simplemente a ellos se les ocurrió un plan y lo hicieron. And God was not interested in helping them in their plan. Pero Dios no estaba interesado en ayudarlos en su plan. That God had another plan in mind. There was something he was trying to do in them. Porque Dios tenía otro plan en mente, había otra cosa que él quería hacer. And so they take the ark like it's a magic box. Así que el pueblo de Israel tomó el arca como si fuera un instrumento mágico. And God allows the ark to be captured by the Philistines, their enemies. Y Dios permite que el arca sea robada por los enemigos. And then Eli's sons were to be killed, and he ended up dying as well. Y los hijos de Elí también en este proceso también acaban siendo asesinados. And so the Philistines do what they normally do, what they would do if you captured the idol, the enemy's idol, what they would think was an idol. When they capture the ark, they do what they think they're supposed to do with it. Y los enemigos, cuando ellos capturaban el ídolo de otra nación, hicieron lo que solían hacer. And they would think that the ark was an idol, but it's not. Ellos pensaban que el arca del pacto era un ídolo más, pero no lo era. But they take the ark of the covenant and they bring it to the temple of their god, one of their gods, Dagon. Así que ellos tomaron el arca del pacto y la pusieron en uno de los templos de sus dioses, de los filisteos, que el dios se llamaba Dagón. And so let's show us a picture who Dagon is. This is Dagon right here. Esa es una imagen de quién era el dios de los filisteos, Dagón. Isn't he a beautiful looking god? Y pues está bien bonito el dios, ¿no? Not a god at all. He's just an idol. He's just a statue that they've made. Y ni siquiera es un dios, solamente es una estatua que ellos hicieron. In that time, in that area, he was a fertility god. They thought he was the god of fertility. En ese tiempo, en esa área, para ellos este era el dios de la fertilidad. He wasn't just an idol in this area, in the Philistines. He was all around Canaan. Y no solamente era un dios, un ídolo en el área de los filisteos, sino también en toda Canaán. His statues, all of his statues show him as part fish. He always had a part fish to him. Y todas las estatuas muestran que era parte un pez. And it's we hear about Dagon a couple times in the scriptures. Y vamos a escuchar algunas veces acerca de Dagón. When Samson, if you guys remember the story about Samson. También lo escuchamos en la historia de Sansón. When his final act, when he goes and he destroys the temple. Cuando en su acto final de Sansón, él mueve las manos y destruye el templo donde estaba atado. It's the temple of Dagon that he's destroying. Y ese templo que Sansón destruyó es el templo de Dagón. When Saul is going to be killed, cuando Saúl es asesinado, they take his head and they bring it back to the temple of Dagon. También ellos toman la cabeza de Saúl y la llevan al templo de Dagón. And so it's a very important part for the temple for the Philistines. Y para los filisteos él es un ídolo muy importante. And so they take the Ark of the Covenant and they place the Ark of the Covenant in the temple with this idol Dagon. Y en esta ocasión toman el arca del pacto y la llevan ahí donde estaba la estatua de Dagón. And what they're trying to signify by that is that Yahweh, God, our God, has been destroyed or has been defeated by their god Dagon. Y lo que tratan de representar poniendo el arca del pacto al lado de Dagón es que Yahvé ha sido derrotado por Dagón. And so what they're trying to do is they want to kind of bring the two gods together so that they can have power over the two areas.
Y lo que quieren hacer es que traer a los dos dioses juntos para que entonces los filisteos tengan poder sobre las dos áreas. Because in their mentality, the gods were responsible over a geographical area. Porque en la mentalidad de los filisteos, cada dios era responsable por un área geográfica. And so the thought was, okay, Dagon is responsible for along the coast, the Philistine. Y ellos pensaban que Dagón era responsable por todo el área de la costa, que era el área de los filisteos. And so they think that Yahweh is responsible for the hill country, the country of the Israelites. Y ellos pensaban que Yahvé era responsable de la región de los israelitas. And so they say, okay, we're going to bring the two of them together and we'll have control over both sides. Y ellos pensaban que trayendo a los dos dioses juntos iban a tener control de las dos So áreas. this is what's happening right here. Let's read on here in from verses 3 down to verse 5. Y es lo que estaba pasando aquí. Ahora vamos a leer del versículo 3 al 5. It says, when the people of Ashdod rose early the next day, there was Dagon fallen on his face on the ground before the ark of the Lord. They took Dagon and they put him back in his place. But the following morning when they rose, there was Dagon fallen on his face on the ground before the ark of the Lord. His head and hands had been broken off and were lying on the threshold. Only his body remained. That is why to this day neither the priests of Dagon nor any others who enter Dagon's temple at Ashdod step on the threshold. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiendo quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. And so 2 days in a row, the people wake up surprised to find their God laying down. Y 2 días seguidos se levantan los filisteos y se dan cuenta que su Dios está derrumbado. And so he's prostrate before the Ark of the Covenant. Y la imagen de este ídolo estaba postrado delante del arca del pacto. You can take a look up there. This is a drawing of what it might have looked like on the second day. Y esta es una imagen de cómo se debió de haber visto esa estatua el segundo día. The second day they get there, and not only is he face down, but his head is broken and his arms are broken off too. Porque el segundo día no solamente él estaba postrado delante del arca del pacto, sino que ahora su cabeza y sus manos estaban arrancadas. In that day, in that time, in that culture, that meant something. There was something behind that. En esos tiempos, en esa cultura, el que sus miembros estuvieran fuera de ellos significaba algo. Whenever they would decapitate or cut off a person's hand, it was a way of demonstrating that they had been defeated, and they would bring it back to their temple or bring it back to the area that they came from. Cada vez que derrotaban a alguien, lo que hacían es que le cortaban la cabeza, le cortaban las manos como símbolo de haber tenido la victoria sobre esa persona y luego los traían a su templo. And so oftentimes they would count the dead of their enemies by the amount of heads that they'd returned back to their land. Y en ese tiempo ellos contaban el número de muertos que habían resultado de sus enemigos por las cabezas decapitadas que traían. And it was an idea of shaming the enemy. Y esta era una idea de avergonzar al enemigo. That when the enemy went out to get the bodies of their fallen to bring them back, they were without heads, without hands. Couldn't figure out who they were. Para que el enemigo cuando regresara al campo de batalla a reconocer los cuerpos, pues no sabía ni quién eran porque ya no tenían cabeza. And so Yahweh right here is destroying the god Dagon. Y aquí Yahvé está derrotando al ídolo Dagón. He's dismantled him and he's ashamed him, and Dagon right here is seen as being completely defeated. Y lo acaba de desmantelar, lo acaba de avergonzar, y como ven en la imagen, Dagón está totalmente vencido. And so Yahweh, todopoderoso, it's an all-powerful Yahweh, comes and destroys their God. But not only that, he begins to do something in the lives of the people as well to show them who he is. Y no solamente Yahvé, el Dios todopoderoso, les muestra con su Dios algo, sino que va a empezar a tratar en la vida de los filisteos también. Let's read here from verses 6 down to verses 12. Y vamos a leer del versículo 6 al 12. It says, the Lord's hand was heavy on the people of Ashdod and its vicinity. He brought devastation upon them and afflicted them with tumors. And when the people of Ashdod saw what was happening, they said, the ark of the God of Israel must not stay here with us, because his hand is heavy on us and on Dagon our God. And so they called together the rulers of the Philistines, and they asked him, what do we do with the ark of the God of Israel? And they answered, have the ark of the God of Israel moved to Gath. So they moved the ark of the God of Israel. But after they'd moved it, the Lord's hand was against the city, throwing it into a great panic.
he afflicted the people of the city, both young and old, with an outbreak of tumors. And so they sent the ark of God to Ekron. As the ark was entering Ekron, the people of Ekron cried out, "They've brought the ark of the God to Israel around to us to kill us and our people." So they called together all the rulers of the Philistines, and they said, "Send the ark of the God of Israel away. Let it go back to its own place, or it will kill us and our people. For death has filled the city with panic. God's hand was very heavy on it. Those who did not die were afflicted with tumors, and the outcry of the city went up to heaven." Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y a todo su territorio. Y viendo estos, los de Asdod dijeron, "No quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón." Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, "¿Qué haremos del arca de Dios de Israel?" Y ellos respondieron, "Pase el arca de Dios de Israel a Gat." Y pasaron allá el arca de Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, "Han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo." Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, "Enviad el arca de Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo." Porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. We have a map here to show you a little bit so you kind of see what's been happening. Y aquí tenemos un mapa para mostrarles un poquito más qué es lo que estaba pasando. You can see over in the far left is Shiloh. That's where the Ark of the Covenant Y was. pueden ver ahí a la derecha que estaba a Silo, donde estaba el arca del pacto. And they brought it over to Ebenezer, where they were going to fight. Y ellos los trajeron hacia Ebenezer, donde iban a luchar. The Ark is captured right there. Y el arca fue capturada ahí. And they bring it down south to Ashdod. Y la regresaron al sur a Asdod. And that's where it's been kept in the temple of Dagon. Y ahí es donde ha estado en el templo de Dagón. And they don't want it there any longer. It's doing harm to the people of the city, so they get rid of it. Y ya no la quieren ahí porque está dañando a todas las personas de la ciudad, entonces se deshacen de ella. And so, okay, what are we going to do with it? Y se preguntan, ¿qué vamos a hacer con el arca? Let's give it to our neighbors. Y dijo, vamos a dársela a nuestros vecinos. Aren't those great neighbors? Y son buenos vecinos, ¿no? Here, I have a gift for you. Ay, vecinos, tenemos un gran regalo para ustedes. It causes tumors and kills people, but you're going to love it. Les va a causar tumores, va a matar personas, pero lo van a amar este And regalo. so they bring it over to Gath. And Gath, they don't want the ark either. Sí que llegaron a Gat, pero en Gat tampoco quisieron el arca, It causes damage there. porque causó daño ahí. And so they say, hey, we're going to send this up to our other neighbors at Ekron. Así que dijeron, no, vamos a enviarlo a nosotros, otros vecinos en Ecrón. And so something's happening. The gods are being defeated. The idol with Dagon was defeated. Y algo está pasando aquí, el ídolo Dagón está siendo derrotado. But Yahweh is also demonstrating his power to the people around the area as well. Pero Yahvé también está mostrando su poder alrededor de las personas. He's making a statement about himself. Él está haciendo una declaración de sí mismo, That his ark will not be captured. que el arca no puede ser capturada, It can't be contained and it can't be defeated. que no puede ser contenida ni tampoco puede ser derrotada. Not only is Yahweh defeating the god of the Philistines, their idol, No solamente Yahvé está derrotando al Dios de los filisteos, a su ídolo, but in a very small and controlled way, he's unleashed his might, his strength against the people of Philistine. pero también en su voluntad, en su propio control, está demostrando su poderío a las personas de los filisteos. And so wherever the ark goes, the plagues follow the ark. Y Wherever the ark goes, the plagues follow. Y donde sea que se movía el arca, todas las plagas seguían el arca. And so it should be obvious that Yahweh is controlling these plagues. Entonces era obvio que Yahvé estaba controlando estas plagas. And we're going to see that some people will still doubt that. Y vamos a ver que a pesar de esto, muchas personas dudaban de esto. Let's move here into 1 Samuel chapter 6 Vamos a entrar a 1 Samuel capítulo 6. and move from verses 1 to 6, please. Let's read those. Y vamos a leer del versículo del 1 al 6. It says here, when the ark of the Lord had been in the Philistine territory 7 months, the Philistines called for the priests and the diviners, and they said, "What shall we do with the ark of the Lord? Tell us that we should send it back to its place." And they answered,
If you return the ark of the God of Israel, do not send him back, or send not back to him without a gift. By all means, send a guilt offering to him. Then you'll be healed, and then you know why his hand has been lifted from you." And the Philistines said, "What guilt offering should we send to him?" And they replied, 5 gold tumors and 5 gold rats, according to the number of the Philistine rulers, because the same plague has struck both you and your rulers. Make models of the tumors and of the rats that are destroying the country. Give glory to Israel's God. Perhaps he will lift his hand from you and your gods in your land. Why do you harden your hearts as the Egyptians and Pharaoh did, when Israel's God dealt harshly with them? Did they not send the Israelites out so they could go on their way? Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hacemos volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron, si envías el arca del Dios de Israel, no la envíes vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y vuestros príncipes. Haréis pues figura de vuestros tumores y vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después de que los había tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? A couple things here to take note of. Unas cosas de las cuales hay que tomar nota. One is they can remember, they know about what God did with the Israelites when he was moving them out of Exodus. Lo primero es que los filisteos sabían de lo que Dios hizo con los israelitas cuando los sacó de Egipto. This is several hundred years later, and that story still stays with them. People know who the Israelites are, who God is, because of what he did with the Egyptians. Y a unos filisteos, aunque esto ya habían pasado cientos de años de que había pasado esto, los filisteos sabían quién era Dios, quiénes eran los israelitas y qué había hecho Dios con ellos. And so there's a certain bit of respect for Yahweh. Y hay cierto respeto por Yahvé. They don't know him, No lo conocen a él, but they're getting to know him. pero están comenzando a conocerlo. And they're realizing his might against them if they're going to go against his will. Y se están dando cuenta de qué pasa cuando vas en contra de su voluntad. And so they're beginning to figure out that this is Yahweh that's doing this. Y están dándose cuenta que es Yahvé que está obrando todo. And they want to send the ark back to Israel. Let's not keep it with us any longer. Let's not worry about all this other stuff. Let's send it back. Y ya no quieren tenerla con ellos, ya están viendo cómo la regresan a Israel. And they're counseled to send back an offering. Y son aconsejados para que envíen el arca con una ofrenda. If you're going to send them back with 5 tumors and 5 golden tumors and 5 golden rats. Y se les dice, si vas a regresar el arca, regrésala con 5 tumores de oro y 5 ratones de oro. Now the tumors were because of the tumors that the people have been inflicted with. Los tumores era debido a los tumores por los cuales las personas estaban teniendo en ese tiempo. And the tumors that the people had were not it had afflicted the people very badly. Y estos tumores realmente afectaban a las personas en un gran mal. They would have been tumors that were affecting the private areas of the person's body. Y estos eran tumores que estaban saliendo en los genitales de las personas. It's the name that uses for the tumors is talking about that. Y la palabra que se usa para tumores es específicamente habla de que salen en los genitales. And there was an understanding in those days that if you had some sort of an affliction in your private areas, then in areas that were kind of covered underneath your clothes, then it was a God that was doing it. Y en ese tiempo había una creencia que cualquier enfermedad que te saliera en los genitales era debido a una maldición que venía por parte de Dios. And so they realized that God is doing that against them. Y por eso se dan cuenta ellos que es Dios quien está ocasionando esto. And so, but they also say, okay, let's send back some golden rats too. Y también se dan cuenta y dice, vamos a enviar también unos ratones de oro. Now, why rats? ¿Por qué ratones? Now, primarily because when we take a look at this, when it says that they had an affliction, Primero porque cuando vemos aquí que dice que tenían una aflicción, then that word in the Hebrew usually meant a pestilence or a plague, and it had a lot to do with either rats or mice. y esta palabra que habla de aflicción tiene que ver con una palabra que está relacionada con plagas.
plagas de alguna especie, en este caso ratones. And so we think that likely what was happening as well. The people, yes, had tumors on their body, Y por eso podemos saber que lo que estaba pasando es que sí, las personas tenían tumores en sus cuerpos, but likely the other thing what was happening is the grain, everything in the farms was being infested by rats or by mice. pero también que todas las cosechas que estaban alrededor estaban siendo infestadas por plagas como ratones. And so for them, they're trying to think in their head, okay, how do we get rid of this God and how do we make it so that he's no longer angry with us? Y ellos están pensando cómo hacemos para que este Dios ya no esté tan enojado con nosotros. And they have this mentality, we have to do something kind of magical or symbolical to make this work. Y por eso tienen esta mentalidad de que tenemos que hacer algo simbólico, algo mágico para que funcione. The thought was that these little statues that they're going to make, Y su pensamiento era que estos pequeñas estatuas que iban a ser de oro, that if they go out of the country with Yahweh, with the Ark of the Covenant, que si ellos las llevaban afuera del país en el arca del pacto, then the diseases and the pestilence are going to go with him over to Israel, and it'll go over there. eso simbolizaría que todas las plagas, las enfermedades iban a seguir el arca junto con ella y ya se iban a ir de su país. And then he's going to take the curses, and we'll all be better. Y que Dios iba a llevarse todas las maldiciones y todo iba a estar mucho mejor. But amongst the wise people, amongst the priests of that area, they still weren't sure that this was Yahweh that was doing it. Pero aún los sacerdotes de los filisteos, los sabios de ese lugar, no estaban seguros de que era Yahvé que estaba haciendo todo And so esto. they devise a foolproof manner to prove that this is God that's doing this to them. Y entonces hacen una estrategia para que puedan saber si realmente es Dios o no es Dios quien está a cargo de esto. And so the plan that they're about to bring in place is nearly impossible if God's not in it. Y lo que está a punto de pasar es, si esto sucede, va a decir, es imposible que Dios no esté haciendo esto. He's going to get, and we'll talk about that in a few minutes. Y vamos a ver qué fue lo que hicieron en unos minutos. But what they're going to do Pero lo que van a hacer is it comes from a pagan mindset. viene de una mentalidad pagana. The idea is that if we will do this, then God's going to follow through. We're going to know that this is God that does it. Y ellos tienen esta idea de que si hacemos esto vamos a saber si es Dios quien está detrás de esto. Let's read a little bit about what they're going to do. Y vamos a leer un poco de lo que iban a hacer. It says that in verses 7 to 12. Del versículo 7 al 12. It said, "Now then, get a new cart ready, with two cows that have calved and have never been yoked. Hitch the cows to the cart, but take their calves away and pen them up. Take the ark of the Lord and put it on the cart, and in a chest beside it, put the gold objects you're sending back to him as a guilt offering. Send it on its way. But keep watching it. If it goes up its own territory towards Beth Shemesh, then the Lord has brought this great disaster on us. But if it doesn't, then we will know that it was not his hand that struck us, but that it just happened by chance." So they did this. They took two such cows, hitched them to the cart, penned up their calves. Then they placed the ark of the Lord in the cart, along with its chest containing the gold, rats, and the models of the tumors. Then the cows went straight up towards Beth Shemesh, keeping on the road and plowing all the way. And they did not turn to the right or the left. The rulers of the Philistines followed them as far as the border of Beth Shemesh. Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no hayan sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa. Las pondréis en una caja al lado de ella y las dejaréis que se vayan. Y observaréis, si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es su mano lo que nos ha herido, sino que eso ocurrió por accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así. Tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Okay, so this is a bit of a pagan mindset on how to figure out what God wants. Y esta es una mentalidad pagana y cómo darse cuenta qué es lo que Dios quiere en la mente de
un pagano. They're going to make something impossible for him to do. If he does it, then we know that it was God. Y la forma de hacerlo es que vamos a hacer algo que sea imposible que suceda, y si esto sucede significa que es Dios. And we sometimes will do that ourselves, even as believers. Y nosotros como creyentes muchas veces también hacemos lo mismo con Dios. But we ought not to set up tests for God. Pero no debemos de estar poniéndole pruebas a Dios. He has given us the Spirit of God who lives within us. Él nos ha dado el Espíritu de Dios que vive en nosotros. He has given us His Word that we can know who He is and what He wants. Él nos ha dado su palabra por la medio de cual podemos conocer quién es Él y qué es lo que quiere de nosotros. And what He wants from us is a relationship, that we can be in relationship with Him and ask Him, what does He want? Y por medio de su palabra sabemos que lo que Él quiere de nosotros es una relación con Él, y Él quiere que le preguntemos qué es lo que quiere de nosotros. But unfortunately, many people would rather have a religion than have a relationship with God. Pero desafortunadamente muchas personas prefieren tener una religión que una relación con Dios. And even Christians will fall into this trap. E incluso cristianos caen en esta trampa. I just want a list. Just tell me what I'm supposed to do, what I'm supposed to not do, and let me just do those things and avoid the other things. Y hacemos, dame una lista, Dios. ¿Qué es lo que quieres que haga? ¿Qué es lo que quieres que no haga? Y así es como queremos vivir. And instead of that, what God's asking is, hey, why don't you come to me, come to know me, come to ask me, and in this relationship, I'll let you know what you should do and where you should go. Y en lugar de eso, Dios no te quiere dar una lista. Él quiere que te acerques a Él y te dice, ¿por qué no vienes a mí, me conoces, me preguntas, y por medio de nuestra relación yo te voy a instruir y te voy a enseñar? And so it takes a little more time, Y esto toma más tiempo, because we need to get to know Him. porque tenemos que llegar a We conocerlo. need to spend time with Him. Tenemos que pasar tiempo con Él. We need to read His Word. Tenemos que leer su palabra. We need to be in relationship. Tenemos que tener una relación cercana. And so it's easier for us just to set up tests and say, hey, God, if you want me to do this, then let this and this other thing happen. Pero para nosotros es más fácil simplemente ponerle pruebas y decir, bueno, si quieres que lo haga, que suceda esto, y si no, no. I'm not sure if God wants me to go to church today. If I wake up in time, then God wants me to go to church. Y, por ejemplo, te estás preguntando, no sé si Dios quiere que vaya a la iglesia este domingo. Bueno, si me levanto temprano, quiere decir que sí quiere que vaya. And if I sleep in, then it's God's will that I stay home. Pero si me quedo dormido, significa que fue la voluntad de Dios que me quedara en casa. If somebody offers me a job without me looking for it, Y si alguien me ofrece un trabajo sin que yo esté buscando por él, while I'm at home watching telenovelas, mientras yo estoy en mi casa viendo las telenovelas, then I know that this is the job that God has for me. entonces sé que este es el trabajo que Dios tiene para mí. It's a paganistic way of thinking about our relationship with God. Esta es una mentalidad pagana de tener una relación con Dios. There are a number of things that we just know from reading the scriptures we're supposed to be doing and not doing. Hay muchísimas cosas que sabemos por medio de las escrituras de qué debemos de hacer y qué no debemos de We hacer. don't have to sit and ask God, hey God, should I kill my brother today? I'm not sure. I'm just trying to tell me if I should kill him. No debemos de sentarnos un día y hacerle este tipo de preguntas a Dios como de, Señor, ¿debo de matar a mi hermano hoy? Por favor, dímelo, ¿debo de matar o no lo debo de matar? That's obvious. We've got that in the scriptures. We don't have to sit down and really pray about that one. Y esa respuesta es fácil, no debemos de orar por eso, la escritura nos dice la respuesta. And as we get to know God more and more, there'll be a number of other things that will be obvious to us that this would displease God, and so I better not do that. Y mientras vamos conociendo la palabra de Dios más y más, vamos a darnos cuenta de muchas cosas que tenemos la respuesta, y cuando se presenten circunstancias vamos a ver, esto no le agrada a Dios. There are other things in our lives where we just really need to get close to God, and we need to ask Him, Lord, what should I do with this situation? Pero hay otras situaciones donde realmente tenemos que acercarnos a Dios y decirle, ¿qué hago, Dios, en esta situación? And the more that we've gotten to know Him, Y entre más comenzamos a the conocerlo, more that we know the scriptures, entre más conocemos la palabra de Dios, the more that we've obeyed God before when He's asked us to do something, entre más estamos obedeciendo a Dios cuando Él nos pide que hagamos algo, then we can discern His will, His good and perfect will for us. entonces vamos a poder discernir su voluntad, que es buena, agradable y perfecta para nosotros. The biggest key to that, to finding out what God's will for us Y la clave principal para encontrar la voluntad de Dios para nosotros is we need to be willing to do whatever it is He asks us to do. es estar dispuestos a hacer cualquier cosa que Dios nos pida hacer. If we're not willing to obey the answer, Si no estamos dispuestos a obedecer la respuesta o su instrucción, a lot of times He's not going to let us know what we want to know. muchas veces Él ni siquiera va a dejarnos saber qué es lo que Él quiere. And so here's what's happening. They've set up an impossible
task for Yahweh. Y es lo que está pasando aquí. Están poniendo un escenario imposible para Jehová. We can put up that map again, please. We'll take a look at that here. Y vamos a ver el mapa otra vez. But here, they've got cows that have babies. Y vemos aquí que hay vacas que tienen crías. They've taken the calves away, Entonces que quitaron a sus crías and they've said, okay, these cows, if they go in that direction, then we know that it's God. y pusieron a las vacas lejos de sus crías y dijeron, si estas vacas van hacia esa dirección, quiere decir que es Dios. That's an impossible task, Y eso era algo imposible que sucediera. because cows that have calves do not walk in the opposite direction. Porque las vacas que tienen a sus crías no caminan a sentido contrario de donde están sus When I crías. was a young man, I worked in a milk farm for a while. Cuando yo era un jovencito trabajaba en una granja. And when the calves were born, the mothers wanted to be with their calves. They didn't want to be away from them. They were very jealous for the calves. Y cuando los críos nacían, las vacas eran muy celosas de sus críos y no se separaban de ellos. And if they heard their calves crying out for them, they would have gone through us and everything else they could have to get back to them. Y si las vacas escuchaban que sus críos estaban llorando, ellas hacían lo posible para regresar. So it's an impossible task, this. Entonces era algo imposible lo que están haciendo aquí. Second part of the impossible task is take two cows that have never been yoked and yoke them together. La segunda parte de esta misión imposible es tomar a dos vacas que nunca se les había puesto un yugo antes y por primera vez ponerles el yugo. Now, for this to work, for cows and oxen to be able to work together, they need to be trained on how to do it. Porque para que las vacas pudieran funcionar con el yugo tenían que ser entrenadas antes. If not, they don't know what to do. They start freaking out, and they'll pull on each other, or they'll go in different directions, or they'll just stay and not do anything. Si no son entrenadas, simplemente se les pone el yugo y se asustan y no saben qué hacer. Now, thankfully for them, God is actually in this. Ahora, gracias a Dios para los filisteos, Dios está obrando en esto. Sometimes we set up a test for God, Porque hay veces que le ponemos una prueba a Dios and God's not in that. God's not going to answer that because he's not playing that game with you. y Dios no va a responder eso porque Él no está jugando eso contigo. He's saying, just get to know me and you'll know what you're supposed to do. La respuesta va a ser, déjate de juegos y conóceme, yo te voy a decir qué voy a hacer. But they don't know God. Pero ellos, los filisteos, no conocen a Dios They're not going to have a chance to get to know him. y no van a tener oportunidad de conocerlo. They think that it's him doing it, but they want to know for sure. So they set up this impossible test, and it actually happens. Ellos piensan que esa es la forma como van a responder, le ponen esta prueba y Dios responde. And so we can see there where Ekron is. Y ahí donde ven que está Ecrón, That's where they get everything, and they put everything together, the cows, the yoke, they make a brand new cart. es en Ecrón donde ponen a las vacas, les ponen el yugo, ponen una carreta. They put the Ark of the Covenant on the back of the new cart, Y atrás de esa nueva carreta ponen el arca del pacto and they send it off to Beth Shemesh. y la envían a Bet-Semes. And so and God does it. God actually makes this impossible thing happen. Y Dios obra a través de esta prueba para que algo imposible sea posible. So let's notice a couple things of what they do and what they don't do. Y vamos a ver algunas cosas, algo que ellos hicieron y algo que ellos no hicieron, los filisteos. They're in trouble. Primero, los filisteos están en problemas. There's rats or there's mice all over the place. Vemos que hay una plaga, hay ratones en todo el lugar. Wherever the ark seems to go, there's tumors happening. People are in pain. People are maybe dying. Y en donde sea que estuviera dirigiéndose el arca, había dolor, estaba gente muriendo, They're in some trouble. estaban en problemas. What do when they find themselves in trouble with God? ¿Qué fue lo que hicieron los filisteos cuando se encontraron en problemas delante de Dios? They send them away. Echaron fuera a Dios Let's get them out of here. y dijeron, estos problemas vamos a sacar a Dios de aquí. I don't want them in my city. Let's send them to another city. No queremos a Dios en nuestra ciudad, vamos a enviarlo a otra ciudad. No, I don't want them in this city. Let's send them to a different place. Después, no, yo tampoco lo quiero aquí, vamos a enviarlo a otro lugar. Let's send him home. Let's send him back to Israel. We don't want him around here. Y al final ya no lo queremos aquí ni siquiera, vamos a enviarlo de regreso a su casa. So when they find themselves in trouble under God's discipline, they push him away. Y cuando los filisteos se encontraron en problemas bajo la disciplina de Dios, lo que hicieron es que lo rechazaron. Instead of calling out to God in repentance and faith, they push him away. En lugar de haber
clamado a Dios en arrepentimiento, en fe, lo que hicieron es que lo rechazaron. And sometimes we do the same as believers. Y a veces nosotros hacemos lo mismo como creyentes. That when we find ourselves in trouble, or we find ourselves maybe in discipline, or we find ourselves in some problems, Que cuando nos encontramos en problemas o bajo la disciplina de Dios, we run or we push God away. lo que hacemos es que rechazamos a Dios y ya no lo queremos. It's a pagan response. Y esta es una respuesta de una mentalidad pagana. It's not a response of a son or a daughter. Esta no es la respuesta de un hijo o una hija de A Dios. son or a daughter who knows God, when they find themselves in difficulty, is going to run towards Him, not away. Un hijo y una hija de Dios, cuando se encuentran en dificultades, van a correr hacia Dios, no van a huir de Él. But sometimes we behave and act more like pagans than we do like children. Pero muchas veces nosotros nos comportamos más como paganos que como hijos de Dios. And if we find ourselves behaving like that, pushing God away or running away from Him in trouble, Y si nos encontramos en nuestras vidas haciendo esto, huyendo de Dios o rechazando a Dios cuando tenemos problemas, we can be sure that it's because we don't really know Him. podemos estar seguros que esto es debido a que no lo conocemos, That we need to know Him more. que necesitamos conocer a Dios más. Because if we knew our Father well, Porque si conociéramos a nuestro Padre and de we, la forma and que we es debida, found ourselves in trouble, lo que pasaría es que cuando nos encontramos en problemas, we will run to Him and not away from Him. correríamos hacia Él y no lejos de Él. Because if we know Him, we know that He is ready to receive us. Porque si lo conocemos, sabemos que Él está listo para recibirnos. We'll ask Him, Lord, have I done something to cause this? Le preguntaríamos a Dios, si yo tengo responsabilidad para causar este desastre, Please let me know, and I will repent, and I will come to you in faith, knowing that you'll forgive me. por favor, dímelo para que yo pueda arrepentirme, reconocer mi error y tú puedas perdonarme. And let's take a look at see how the Israelites respond to Yahweh's presence with them. Y vamos a ver cómo los israelitas respondieron cuando vieron que el arca estaba regresando. Verse 13 says this, Now the people of Beth Shemesh were harvesting their wheat in the valley, and when they looked up and saw the ark, they rejoiced at the sight. Versículo 13. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. And so imagine, they know that the Ark of the Covenant has been captured. It's been in Philistine for 7 months now. Imagínate, ellos sabían que el arca había sido capturada, ya llevaba 7 meses con los filisteos. And this area, Beth Shemesh, it's a border town, and so they're in the danger zone. They're right on the border with the Philistines. Y esta área, Bet-Semes, es justamente la frontera, la línea que divide a los filisteos de la nación de Israel. And so they were busy doing their work, hanging out in the fields. Y ellos estaban ocupados trabajando ahí en los campos. It's kind of in the foothills area. Y es un lugar donde había muchas colinas. And they look around and they see the cart coming down in the valley. Y ellos, mientras están trabajando, voltean y ven que esa carreta viene bajando la This colina. cart all by itself with 2 cows and the Ark of the Covenant just going through until it gets to them. Esa carreta solita, solo con 2 vacas que la vienen jalando bien, y el arca del pacto atrás viene. And at first when they see it, they're absolutely thrilled at the sight of the ark. Y lo primero que hacen es que cuando lo ven están totalmente entusiasmados por volver a ver el arca del pacto. Let's read 14 to 18 to find out what else happens. Y vamos a leer del versículo 14 al 18 para saber qué más sucedió. The cart came to the field of Joshua, Beth Shemesh, and there it stopped beside a large rock. The people chopped up the wood of the cart and sacrificed the cows as a burnt offering to the Lord. The Levites took down the ark of the Lord, together with the chest containing the gold objects, and placed them on the large rock. On that day, the people of Beth Shemesh offered burnt offerings and made sacrifices to the Lord. The 5 rulers of the Philistines saw all this and then returned the same day to Ekron. These are the gold tumors the Philistines sent as an offering to the Lord, 1 each for Ashdod, Gaza, Ashkelon, Gath, and Ekron. And the number of the gold rats was according to the number of towns, Philistine towns belonging to the 5 rulers, the fortified towns with the country villages. The large rock on which the Levites set the ark of the Lord is a witness to this day in the field of Joshua of Beth Shemesh. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semas y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová. Por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1, por Ecrón 1.
Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes, así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Here we go. So the cart shows up with the cows, and what do with it? Entonces, ¿qué es lo que hacen después de que estas vacas con la carreta se presentan? They properly and like they should have done, the Levites take the ark down. De una forma adecuada, como Dios lo instruyó, los levitas llegaron y bajaron el arca And they make a sacrifice. e hicieron un sacrificio. They take the cart, they cut it up, they put the cows on top, they burn them, they thank God, they have a little party. Quitaron la carreta, la desarmaron, prendieron fuego con ella, tomaron las vacas y hicieron sacrificio. And this is the proper response. This is what they should have done. Y esta es la respuesta apropiada, es lo que debieron de haber hecho. Imagine us. Would we do the same thing? Imagínate nosotros cuando hacemos lo mismo. If a brand new car came and showed up here and with the Ark of the Covenant, would we sacrifice it? Would we get rid of it? Or would we just say, ministry needs a car. Let's use that. Imagínate que de repente un carro último modelo viene a las puertas de la iglesia y en la parte de atrás está el arca del pacto. ¿Qué es lo que haríamos? ¿Destruiríamos ese hermoso carro para entregárselo a Dios? ¿O mejor diríamos, no, mejor vamos a guardar el carro, la iglesia lo necesita? And so the proper response to witnessing God's glory is to sacrifice. Entonces la respuesta adecuada delante de Dios es sacrificar. When we witness who God is, Cuando nosotros somos testigos de quién es Dios, when we know Him, cuando lo conocemos a Él, the proper response is sacrifice. We just want to pour out everything we have and everything that we are to Him. la respuesta inmediata es sacrificarnos ante Él, entregarle a Él todo lo que nosotros somos. And many of you here have done that. Y muchos de aquí han hecho eso. We read that in Romans 12, verses 1 and 2. Y esto lo leemos en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2. It says, "Therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. It's your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you'll be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will." Romanos 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. And a significant amount of this passage right here is talking about how they're supposed to know what to do. Y este pasaje de lo que habla es cómo saber qué es lo que tenemos que hacer. This is what we're talking about in 1 Samuel. They're trying to figure out what they should do with this. What happens with God, with the Ark of the Covenant. Y es lo que están tratando de darse cuenta aquí en 1 Samuel, qué hacer con el arca del pacto. And Romans 12 tells us that there's something we need to do if we want to know His perfect and pleasing will. Y en Romanos 12, 1 y 2 hay algo que nos dice que tenemos que hacer si queremos conocer la buena voluntad de Dios. We need to offer ourselves as living sacrifices. Tenemos que ofrecernos como sacrificios vivos. We just tell Him, Lord, whatever you want, whatever you are asking for, whatever you want me to do, I'm yours. Y esto es decirle a Dios, cualquier cosa que tú quieras que haga, yo soy tuyo, voy a obedecer. In Romans, the first 11 chapters of Romans is talking about the glory of God, about who He is. En Romanos, los primeros 11 capítulos de Romanos está hablando de la gloria de Dios, de quién es Dios. And when we get to chapter 12, He's saying, okay, now with all this stuff that you know about who God is, Y después, cuando entramos al capítulo 12 de Romanos, ya que conocemos todos los primeros 11 capítulos de quién es Dios, I urge you, yo los invito ahora. I urge you, I'm please do this. Realmente yo les ruego que por favor hagan esto. Offer your bodies as living sacrifices. Que después de conocer todo lo que es Dios, nuestra respuesta sea ofrecer nuestros cuerpos como sacrificios vivos. In some versions it says it's your reasonable act of service. Y en algunas versiones dicen que este es el acto inmediato del servicio. That it's reasonable. It's after all that God has done for us. Y realmente es algo que es razonable porque después de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, That we've been rescued from death.
hemos sido rescatados de la muerte, we didn't just receive a new religion. no solamente recibimos una nueva religión. If all you did is just change religions, Si lo único que tú hiciste fue cambiar religiones, then you still don't know Jesus. entonces todavía no conoces a Jesús. And you need to know the Savior. Necesitas conocer a un Salvador. We didn't just change religions. We went from death to life. No solamente cambiamos religiones, pasamos de muerte a vida. We were born again. Nacimos de nuevo. And so because of that, because that God died for us, Jesus died for us, our reasonable act of service is just to give him everything that we've got. Y debido a que Jesucristo entregó todo para darnos vida eterna a nosotros, nuestro acto razonable como consecuencia es simplemente entregarnos por completo a Él. And then we will know his good, pleasing, and perfect will. Y después de hacer esto, vamos a conocer la buena voluntad que es agradable y perfecta para nosotros. That just means, man, whatever God asked me to do, I'm going to do it. Y esto significa decir, Dios, cualquier cosa que me pidas hacer, yo la voy a hacer. You asked me to sell everything I've got, give to the poor, and come follow you. That's already been decided. Si me estás pidiendo que venda todo lo que tengo o que se lo dé a los pobres y te siga, eso es algo que ya Dios hizo. You're asking me to leave my home and my family and go someplace else foreign that I don't know. I've already decided I'm going to do that if you ask. Me estás pidiendo que salga de mi hogar y deje todo lo que tengo para servirte en un lugar inhóspito. Si tú me lo estás pidiendo, yo sé que tú estás obrando en If eso. you're asking me to go back to my work and be a light there in the work and where it's a difficult place where nobody likes you, I've already decided I'm going to do that. I'm going to go back and do that. Si me estás pidiendo que en mi lugar de trabajo donde estoy yo sea luz de testimonio de Jesucristo, es algo que yo debo de hacer. After what Jesus has done for us, it's only reasonable that we would offer ourselves completely and totally back to him. Después de todo lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, apenas es razonable que respondamos a Él ofreciendo todo lo que somos. But this passage moves on to tell us something sad that's about to happen. Pero después de este pasaje vamos a pasar a otro que nos dice algo triste que pasó. Let's read verses 19 and 20. Vamos a leer el versículo 19 y 20. It says, "But God struck down some of the inhabitants of Beth-Shemesh, putting 70 of them to death because they looked into the ark of the Lord. The people mourned because of the heavy blow the Lord had dealt them. And the people of Beth-Shemesh asked, 'Who can stand in the presence of the Lord, this holy God? To whom will the ark go up from here?'" Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan grande mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios santo? ¿Quién subirá desde nosotros? So what's going on here? Entonces, ¿qué sucedió aquí? Why does God now strike down his own people? ¿Por qué ahora Dios está hiriendo a su propio pueblo? He seems to be just almost more strict with his own people than he was with the enemies. Parece que Dios es más estricto con sus propios pueblos, con sus propios hijos que con sus enemigos. So the Philistines, they had sent the ark away in a cart, and the ark was never supposed to go in a cart. Los filisteos enviaron el arca del pacto en una carreta y esas no eran las instrucciones de Dios. No se supone que el arca iba a ser transportada por una carreta. The ark was always supposed to have a couple of gold poles stuck through some holes in it, and was supposed to be carried on the shoulders, or carried by a special group of Levites. La forma que Dios estableció para que el arca fuera transportada es a través de 2 postes largos de oro y con 4 personas que tenían que ser levitas, que tenían que estar cargando el arca todo el tiempo. And so God doesn't strike down the Philistines for putting the ark on a cart because they didn't know any better. Entonces Dios no castiga o disciplina a los filisteos porque no transportaban el arca de una forma correcta porque ellos no sabían. But the Israelites know how the ark is supposed to be handled. Pero los israelitas sabían cómo debían de transportar And they y did cómo manejar el arca. And they did a good job by getting the ark off by the Levites, putting it on a rock. Hicieron algo bueno cuando llegó el arca y todos los sacrificios que hicieron, pues, ponerla en una piedra. But who knows what came over them at that moment, but they decided to look into the ark. Pero quién sabe qué pasó en la mente de los israelitas en ese momento que decidieron mirar dentro del arca de And Jehová. maybe they wanted to look and see if the stuff that are supposed to be inside had been stolen by the Philistines. A lo mejor solamente estaban viendo si lo que estaba dentro del arca no había sido robado por los filisteos. They may have had great intentions. A lo mejor miraron adentro con buenas intenciones. We don't know what the intentions were. No sabemos sus intenciones.
But we do know that they weren't supposed to do that. Pero sí sabemos que no debían de mirar dentro del And so arca. it was direct disobedience to something God had revealed to them. Y esto fue un acto de desobediencia directo en contra de algo que Dios había establecido. And so God strikes a number of them dead right there. Así que Dios los hiere y mata a muchos de ellos en ese momento. There was consequences for this unholy act. Hubo consecuencias por este acto profano o impuro que llevaron los israelitas. Now in some translations it says that 50,070 of them died that day. Ahora, en algunas traducciones, como en la Reina Valera, dice que 50,070 hombres murieron ese día. But almost nobody today believes that that was the amount. All the commentaries, when you read them, they don't believe that that was the amount, 50,070. Pero realmente los estudiosos no creen que realmente ese fue el número exacto de las personas que murieron. The town, Beth Shemesh, was probably about the size of Chemetla. Porque ese pueblo, Bet-Semes, era del tamaño de Chametla, por ejemplo. It just had a little over 1,000 people in it. Tenía un poquito más de 1,000 personas. And so to have 50,000 die in that place it's an unusual thing. Entonces que hubieran muerto 50,000, pues no es algo que suene coherente. But the way that the Hebrews write their numbers can often be confusing. Pero la confusión puede ser en la forma de cómo los hebreos escriben su numeración. That likely what it means Lo que significaría entonces esto is that 50 in 1,000 were killed, and therefore there was 70. es que 50 de 1,000 habían sido muertos y de ahí salieron 70. So that would mean there was about 1,400 people in that, right there looking in that area. Y lo que significa que debió de haber como 4,000 No, personas, 1,400. o 1,400 personas en esa área. And so there's 70 people we believe died in that day. Entonces, debido a estos números, creemos que son 70 personas exactamente que murieron ese día. That's still a significant amount of people. Aún así, esos 70 personas son muchas personas. And they died because they did an unholy act. Y murieron porque hicieron un acto profano o impuro. God is not a respecter of persons. Porque He's not a respecter of persons. He doesn't distinguish in between people. y Favoritism. Dios no hace acepción de personas, no tiene favoritos. There we go. The discipline comes to the child as well. Y la disciplina viene también a los hijos. And for those that know more, discipline comes more rapidly and sometimes can be more harsh. Y aquellos que conocen más de Dios, la disciplina viene más prontamente y es más dura la disciplina con ellos. Sometimes that's different to us. We think it should be different. Y muchas veces nosotros pensamos que debe de ser diferente porque somos sus hijos. Man, look at all the stuff that I've done for you, God. Y le decimos a Dios, pero ve todo lo que he hecho por ti, Dios. Look at all the time I've been following you. Ve todo el tiempo que te he estado siguiendo. If I, make an error, I do something, can't you just look that one over? Si yo cometo un error o algo, pues no puedes pasarlo por alto. But it's the opposite with God. Pero es lo opuesto con Dios. If you've been with him a while, Si has estado por mucho tiempo con Dios, if you've been serving him for a while, you should know better. si has servido a Dios por tanto tiempo, deberías de conocerlo mejor. And so if you're going to enter into sin, even though you know better, then the punishment or the discipline may even be harsher. Y deberías saber que también el cometer pecado, cuando lo conoces tanto, la disciplina va a ser más dura. Proverbs 3:12 speaks about this. En Proverbios 3:12 habla acerca de esto. It says, "For whom the Lord loves, he corrects, just as a father the son in whom he delights." Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. That God disciplines, God corrects those that he loves. Dios disciplina, Dios corrige a aquellos que él ama. But when I think about that, I think, hey, wait a minute, this discipline did not help those 70 guys at all. Pero cuando yo pienso en eso, yo digo, bueno, esta disciplina no ayudó nada a estos 70 hombres que murieron. They're dead. Están muertos. They can't fix their problem, they can't do anything else, they're dead. No pueden arreglar su problema porque están muertos. Isn't this a little bit too harsh? ¿No crees que esto es demasiado? Dios está siendo muy duro con ellos. One thing to understand about discipline Algo que hay que entender acerca de la disciplina is that the discipline of God is sometimes for us and for our correction. es que la disciplina que Dios nos da muchas veces es para nosotros, para corregirnos. And oftentimes it's also so that those that are around us can see and have a little bit more fear of God and decide they're not going to go there. Pero también la disciplina de Dios es para ponernos como ejemplo y que los que están alrededor de nosotros tengan una advertencia. Let's take a look here in 1 Timothy 5:20. Y vamos a ver en Primera de Timoteo, It's ta- yeah.
capítulo 5, versículo 20. It's talking about elders or leaders or pastors in church that are caught in sin. Y está hablando de pastores o líderes de la iglesia que son atrapados o que cometen un pecado en la It iglesia. says here, but those elders who are sinning, you are to reprove before everyone, so that the others may take warning. Y en 1 de Timoteo 5:20 dice esto: a los que persisten, está hablando aquellos de los líderes o pastores, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. That's a difficult thing to do. Y eso es algo difícil de hacer. That's a difficult thing to submit yourself to. Es algo difícil para que tú te sometas a esta disciplina. That we would be disciplined in front of everybody. We almost never do that in our cultures. Que seamos disciplinados y expuestos a todos. No hacemos esto en nuestra propia cultura. It's a lot easier in our cultures just to kind of get up and go someplace else and forget about it and not have to deal with it. Porque es más fácil en nuestra cultura simplemente levantarnos y irnos de ese lugar, hicimos algo y olvidarnos de lo que pasó. But to be disciplined in love in public Pero ser disciplinados en amor y en público shows that there's a restoration that's happening. muestra que hay una restauración sucediendo en la vida de la persona que cometió el mal. It allows a time of restoration publicly to happen. Y esto expone, es un tiempo de restauración pública que sucede. And then it makes everybody else, the people around, think, oh my goodness, I'm not going to go there because I do not want to go up there and have this happen to me. Y hace pensar también a todas las personas que están presenciando esto y piensan esto: voy a pensarla 2 veces antes de pecar porque yo no quiero pararme un día ahí enfrente. I remember one number of years ago, a pastor friend of mine, Yo recuerdo hace algunos años un pastor que es amigo mío. he was caught in his church in a situation of adultery. Fue sorprendido en adulterio en su iglesia. And he had to come before that very weekend we had a meeting of all the pastors. Y ese fin de semana tuvimos una reunión, una junta con todos los pastores. And I remember the sight of him coming up the front of that reunion. Y recuerdo cuando él se paró y vino al frente de esa reunión. There's 60 of us around there watching. Había 60 de nosotros viéndolo. And he comes up and he confesses his sin before us. Y él se levantó y confesó su pecado delante de nosotros. And he was reproved publicly. Y realmente él fue reprendido públicamente. And it was an incredibly powerful thing for me as a young pastor to be there watching that. Y para mí como un joven pastor fue una experiencia, fue un ejemplo enorme el ver esa corrección. I don't want to be up there. Porque yo no quiero estar ahí. I need to think twice what I do with my eyes. I need to think twice what I do with my life. Porque necesito pensar 2 veces qué hago con mis ojos, qué hago con mi vida, con mis acciones. If things just get swept under the rug and get hidden away, nobody starts to think twice. Everybody thinks they can get away with it. Si simplemente los pecados se ocultan y no se exponen, todos van a comenzar a pensar, pues yo puedo hacer lo que quiera y nadie me va a decir nada. God disciplines out of love. Dios disciplina en amor. With the idea of reconciliation sometimes, if the person doesn't die as a result of the discipline. Y con la idea de la reconciliación siempre latente, esto si la persona no muere, claro. But also love for everybody else so that we may see that this is important. Pero también esto es en amor y que todos veamos que esta disciplina es importante. And we need to treat it as important. Y debemos de verla y tratarla como importante. And not take holy things lightly. Y no tomar las cosas santas que Dios ha establecido a la ligera. And so, and the people of God will be disciplined even more harshly in this life than those who don't know Him. Y que el pueblo de Dios, los hijos de Dios, van a ser disciplinados más duramente que aquellos que no le conocen. At least in this life. Por lo menos en esta vida. In the future, pues, they're going to be much more heavily disciplined than us. Y en el futuro, pues va a ser al revés. Aquellos que no conocieron a Dios van a tener toda esa disciplina sobre ellos y nosotros no. And it's actually not discipline. That's going to be punishment for their sins. Y ya no va a ser disciplina, eso ya va a ser castigo eterno para sus vidas. There we go. So this is what's happening. God's people need to be careful. Y como hijos de Dios, como pueblo de Dios, tenemos que tener cuidado. And then we see here in 1 Samuel chapter 6, verse 21. Y luego, regresando a 1 Samuel, capítulo 6, versículo 21. And it says here, then they sent messengers to the people of Kiriath Jearim, saying, the Philistines have returned the ark of the Lord. Come down and take it up to your town. Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriath Jearim, diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descended pues y llevadla a vosotros. Very sadly, the people of Beth Shemeth, God's people, react to God's discipline and holiness the same way the pagans did. Y es muy triste ver
que las personas que estaban en Betsemas reaccionaron a la disciplina de Dios de la misma forma como el pueblo pagano lo había hecho. Send the ark away. Mandaron el arca fuera We del don't, pueblo. we don't want to be in the presence of God. Y ellos dijeron, no queremos estar en la presencia de Dios. What about us? How do we respond to the discipline of our Father? ¿Y qué acerca de nosotros? Es una pregunta para nosotros. ¿Cómo respondemos ante la disciplina de nuestro Padre? Do we walk away? ¿Nos alejamos de Él? Do we push God away? ¿Rechazamos a Dios? Or do we reconcile our wrongdoing? ¿O nos reconciliamos con Dios y reconocemos nuestras malas acciones? Do we respond well in maturity and in humility and in faith? Respondemos con madurez, en humildad, en fe. A couple things here we can learn from this passage. Algunas cosas que podemos aprender de este pasaje. We're going to look at three of them here very quickly as we finish off. Y vamos a ver 3 puntos ya para terminar. First point is God will not be manipulated. El primer punto es esto: Dios no puede ser manipulado. Everybody wanted to use God like he was some sort of magic trick. Que todos los que han querido quieren usar a Dios como si Él fuera un amuleto o fuera un truco de magia. And the people of God still try to do the same thing today. Y incluso el pueblo de Dios, los hijos de Dios, tratan de hacer lo mismo el día de hoy. If I just say it, it's going to happen. I can make God do something that I want him to do. Y dicen cosas como esta: si yo lo declaro, voy a obligar que Dios lo haga. Yo puedo hacer que las cosas sucedan. God will not be manipulated. Pero déjame decirte algo: Dios no puede ser manipulado. He decides what he will do and what he won't do. Dios decide qué es lo que va a hacer conforme a su voluntad. All of that idea of the word of faith, of the declaring things, it's a pagan mindset. Todo esto de la declaración positiva, de la palabra, háblalo y eso sucederá, es un pensamiento, una mentalidad pagana. He is God and we are not. Él es Dios, nosotros no somos Dios. Don't tell him what to do. No le digas a Él qué es lo que debe de hacer, Get to know him and find out what he's doing. sino tómate tiempo para conocerlo y date cuenta qué es lo que Él quiere hacer. And where he's going and where he's blessing, join him in his work. Y donde Él esté obrando, donde Él esté bendiciendo, únete a Él en esa obra. Don't use God like a magic amulet. No uses a Dios como tu amuleto de buena suerte. We will often treat God as a mere idol instead of the king that he is. Y muchas veces también tratamos a Dios como un ídolo en lugar del rey que Él es. And we treat God as an idol when he is our magic helper. Y cuando tratamos a Dios como un ídolo, como si fuera nuestro hada mágica, Yeah, and someone who's there to do our bidding, to fix our own problems, lo tratamos como si estuviera ahí ese ídolo para arreglar nuestros problemas, in order to make us comfortable. para darnos más comodidad. I just got back a couple weeks ago from Jalisco, Acabo de regresar hace unas semanas de Jalisco. and it was a time of the pilgrimage when people were coming to pay their respects to San Juan de los Lagos, a saint. Y estuvimos en San Juan de los Lagos, estuvimos en el tiempo donde fue este peregrinaje, donde muchas personas vienen, muchas partes, y caminando vienen a visitar a la Virgen de San Juan. Between 600,000 and 1 million people were coming there. Entre 600,000 personas y 1 millón de personas van a peregrinar a ese lugar. Just in that weekend. Solamente en un fin de semana. Throughout the year, up to 9 million people show up. Durante todo el año, alrededor de 9 millones de personas, de peregrinos, van a ese lugar. And we went to a spot where the people that had gone there before, they left their thanks, the things that they wanted to thank God for, or the saint for. Y entramos a esa iglesia, y si tú has estado ahí, hay un lugar donde todas las personas dejan ahí su agradecimiento a la Virgen de los Lagos, dejan ahí el milagro que hizo por ellos. Some of them left their bicycles. Dejan hasta sus bicicletas en ese Some of lugar. them left their hair. They cut their hair and left it as an offering. Se cortan su cabello y lo dejan como una ofrenda. And you could see them there with this in the front of the church. There was this what do you call it there? The idol up there. What do you call it? The idol, the saint up there. Y puedes ver a esta The Virgen justamente Virgen, enfrente de la iglesia, bien grande. And people would walk up to 1 month to get there so they could ask the Virgin to help them out. Y hay personas que salen de su hogar y caminan 1 mes para llegar a ver a este ídolo, a esta Virgen. And some of them were just coming to say thank you for something that it had done. Y muchos solamente vienen caminando de tan lejos para decir gracias por algo que creen que hizo. It really is trying to get God to do what you want him to do. Y realmente así nos comportamos a veces con Dios, y solamente tratamos que Dios haga lo que nosotros queremos. Like what que really Él haga. matters is what I want done.
como si lo único que importara son nuestros deseos. I don't know if you've ever seen this, the difference between a dog and a cat. No sé si has visto la diferencia entre un perro y un gato. A dog thinks, hey, these people I live with feed me, love me, provide me with a nice home, a dry house, they pet me, take good care of me, they must be gods. Y comparar estas dos mentalidades. Un perro, la mentalidad de un perro piensa así: hoy tengo estas personas que me dan de comer, que me tratan bien, me acarician, juegan conmigo. Estas personas deben de ser Dios. But it's very different the way a cat thinks. Pero es muy diferente la mentalidad de un gato. Hey, these people I live with feed me, love me, provide me with a nice warm dry house, pet me, take good care of me. El gato piensa: oh, estas personas me dan de comer, me alimentan, toman cuidado de mí. I must be a god. Y el gato dice: yo debo de ser Dios. It's often the way that we think. Y muy a menudo es la forma en cómo pensamos. That we expect God to fulfill our needs. Que esperamos que Dios supla nuestras necesidades. We think that we are the most important thing. We're the center of the universe. Lo hacemos de una forma pensando que nosotros somos el centro del universo. But he is a great and mighty king. Pero Él es el Dios, el Rey Todopoderoso. But he loves us with an everlasting love. Y Él nos ama con amor eterno. And he gave himself up for us. Y se dio a sí mismo por nosotros. And he's doing it so he can transform us from the power and the penalty and the presence of sin. Y lo hace para transformarnos, para quitar esa paga de muerte, de pecado que llevamos. And so let him be God. Deja que Dios sea tu Dios. Trust him. Confía en Él. Submit your will to his. Y somete tu voluntad con Él. Realize he is God and we are not. Y date cuenta que Él es Dios y nosotros no somos Dios. So number one, God cannot be manipulated. Y otra vez voy a repetir los puntos. Número 1, Dios no puede ser manipulado. And number two, God does the unexpected. Número 2, Dios obra de forma inesperada. We don't always know what he's going to do. No siempre sabemos lo que Él va a hacer. We don't have it all figured out. No tenemos todo ya planeado, no lo sabemos todo. And we don't have to. Y no tenemos que saberlo. And the more we grow in him and mature in him, we'll know him more. Entre más maduramos y crecemos en Él, vamos a conocerlo a Él más. But sometimes things will happen that we don't understand. Pero muchas veces van a pasar cosas que no vamos a entender por qué suceden. Just this morning I found out on Facebook. Como esta mañana me encontré en el Facebook One of the servants at one of our churches in Baja Norte in La Misión. que one One of the servants up there, one of the leaders of the church in Calvary Chapel, La Misión. o uno de los Liberty Ranch, líderes en Capilla Calvario de la Misión died this morning. acaba de morir esta mañana. 47 years old. They found out a few days ago that he had a heart issue, needed to go in for heart surgery. 47 años de edad, encontraron hace un tiempo que tenía un problema en el corazón y fueron para que lo operaran. Went in for heart surgery and didn't come out. Y pues entraba a una cirugía de corazón abierto y ya no salió. We need to expect the unexpected from God. Y tenemos que esperar lo inesperado de Dios. And trust him anyway, even if we don't like the results. Y confiar en Él, pase lo que pase, aunque no nos gusten los resultados. He knows what he's doing, even if sometimes we don't understand it. Dios sabe lo que está haciendo, aunque muchas veces no entendamos por qué. And then the third point we want to look at, we'll finish off today with, is God disciplines those he loves. Y el tercer punto es esto. Dios disciplina a aquellos que Él ama. God loves us just the way we are, Porque Dios nos ama de la forma en como somos, but he loves us too much to leave us just the way we are. pero nos ama tanto para dejarnos de esta misma forma. If we run towards sin, Si nosotros corremos hacia el pecado or we run away from transformation, o corremos del ser transformados por Él, God will lovingly discipline us and work out life to bring us back. Dios de una forma amorosa va a disciplinarnos para traernos de regreso. Now that's not to say that every bad thing that happens to us is God's discipline. That's not the way it works. Ahora, esto no quiere decir que todas las cosas malas que nos suceden son debido a la disciplina de Dios. Just means that we shouldn't walk into sin. We shouldn't go after it. Lo que significa es que no debemos de correr hacia el pecado. He is God and we are not. Él es Dios y nosotros no. Loves us with an everlasting love. Nos ama con amor eterno. He will always do what's right, Él siempre va a hacer lo que es and we correcto can trust him. y podemos confiar en Él. This is good news for those of us that know him as our Lord and Savior. Y estas son buenas noticias para aquellos que conocemos a Dios como nuestro Señor y Salvador. Understand that he loves us with everything, Entendiendo que Él nos ama con todo. but he loves his glory too. Igual. He loves his glory as Pero Él well. ama también su gloria. And he wants us to glorify him.
Y Él quiere que le glorifiquemos a Él. And He wants us to be transformed so we won't be bound by this sin. Y quiere que seamos transformados para que no continuemos atados al pecado. And so this week, seek God out. Así que esta semana busca a Dios Ask what He wants from you, y pregúntale lo que Él quiere de ti. and then adjust yourself to His plans. Y lo que tienes que hacer es adaptarte a los planes de Él. Instead of asking Him to come alongside with your plans. En lugar de tratar de hacer que Dios se adapte a tus propios planes. And when God disciplines, run to Him instead of pushing Him away. Y cuando Dios te discipline, corre hacia sus brazos en lugar de correr lejos de Él. This is good news for those of us that know Jesus Christ as our Lord and Savior. Estas son buenas noticias para aquellos que hemos recibido a Cristo, que lo conocemos como nuestro Señor y Salvador. But if you're here today and you don't know Jesus as your Lord and Savior, Pero si tú estás aquí el día de hoy y no has reconocido a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida, today you can know Him. You can enter that relationship with Him. el día de hoy puedes conocerlo, puedes comenzar esta relación con Él. The problem between us and God today is our sin. El problema que hay entre Dios y nosotros el día de hoy es el pecado. And he can't have sin in His presence. Y Él no puede permitir que haya pecado en su presencia. And the wages of sin, the Bible says, is death. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. And so something has to die for our sin. Así que algo debe de morir en orden para pagar por nuestro pecado. Now God loved the world so much, He sent His only Son so His Son could die for our sins. Y por eso Dios amó tanto al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que muriera por nuestros pecados. That anybody that would trust in Him and what Jesus has done for us could be saved from the penalty and the power and the presence of sin. Para que cualquiera que confiara, creyera en el sacrificio de su Hijo Jesucristo pudiera tener una vida eterna y ser salvo del pecado y de la muerte. And so if you're here today and you've never put your faith and trust in Jesus to save you from your sins, Y si tú estás aquí el día de hoy y nunca has puesto tu fe en Jesucristo como tu Salvador para salvarte de tus pecados, we're going to give you a chance to do that today. te vamos a dar la oportunidad que lo hagas el día de hoy. If you'd like to do that today, I'm just going to ask you to raise your hand. Si quieres hacerlo el día de hoy, quiero que levantes tu mano. By raising your hand, you're saying, I don't know Jesus and I want to. Y al levantar tu mano estás diciendo, yo no conozco a Jesucristo como el Señor personal de mi vida y quiero hacerlo. I want to be born again. Quiero nacer de nuevo. I want to follow Him. Quiero seguirlo a Él. Anyone? ¿Alguien? No? Let's pray. Vamos a orar. Father God, thank you so much for your word here today. Padre, Dios, gracias por tu palabra de este día. Thank you that you're faithful and that you're loving. Gracias porque tú eres fiel y eres tan amoroso. Thank you that you want to free us from the presence and the power and the penalty of our sins. Y gracias porque tú quieres liberarnos de la presencia de la paga del pecado. Father, help us to know you more. Y ayúdanos a conocerte más. That we would daily come into your presence. Para que diariamente vengamos a tu presencia. That we would look into your word to find out what you have to say to us. Para que veamos en tu palabra qué es lo que tú quieres de nosotros. That we would set ourselves before you and offer ourselves as a living sacrifice. Para que nos entreguemos a ti como sacrificios vivos. So that we might know your good, pleasing, and perfect will for our lives. Y así poder conocer tu buena voluntad que es agradable y perfecta para nuestras vidas. Please, Father,